Malvinas, Memoria Viva, entrega número 20. En este episodio nos centraremos en el primer enfrentamiento entre tropas de ejército, un encuentro decisivo para los británicos, ya que según cómo se resolviera el combate, las fuerzas británicas se verían comprometidas para su segundo objetivo final, que era reconquistar la capital de las islas, Puerto Argentino. A fines del mes de mayo, las fuerzas argentinas emplearon a la aviación para el apoyo a las fuerzas propias, las que, con valor y determinación, se lograron batir con honor en el campo de batalla y trataron de forzar la victoria a nuestro favor. Testimonio del veterano de guerra de Malvinas, Juan Alberto Mancilla, mecánico armero, y sus recuerdos de aquella batalla. Malvinas, Memoria Viva. Nosotros hicimos nuestra defensa desde Darwin, en su momento, cuando veíamos que las cosas se iban a poner mucho más complejas de lo que por ahí uno podía razonar o pensar o creerse, y vimos la necesidad de defender nuestras posiciones, y hicimos un montón de inventos. Creo que más la juventud y el ímpetu que teníamos, creo que nos llevó adelante a hacer un montón de cosas, como el tractor bicilístico, un gallinero que me hicieron una cohetera de Pucará y tiraba los cohetes para la entrada de una de las bahías que teníamos ahí en Darwin. Hicimos un bazooka, lo probamos, andaba muy bien, y bueno, y después de tanto que se inventaba, acá te voy a hablar de mí en particular, fabriqué una misilera, que no era misilera porque era un cajón de manzana y río negro, no los cajones de manzana que viven ahora, que son muy débiles, no, esos cajones de manzanas donde el cajón de manzana era un cajón de manzana, con la parte más gruesa hice la base, dos laterales, dos maderas y uno que cruzara, que uniera las dos maderitas estas, y arriba de ese arco que había hecho, coloqué tres tubos sueltos, tres tubos de la cohetera que se nos había roto, sanos. O sea, la cohetera se nos rompió, pero los tubos los sacamos sanos, los pusimos ahí arriba de esa cajón de manzana y lo atamos con alambre, lo atamos con goma, con lo que tuviéramos. Y llegado el 28 de mayo, y lo ocupamos contra las tropas inglesas. Llegamos a tirar más de 200 cohetes sobre las tropas inglesas, le causamos muchas bajas. Nosotros los veíamos porque teníamos 500 metros, y entre ellos nos tiraban de todo a nosotros del otro lado le tirábamos también lo mismo. Y en ese día no me quiero olvidar de nadie. Estaba el cabo primero Argüello, el cabo primero Torres, el cabo Márquez, el cabo primero Olea, y bueno, los que más estuvimos ahí ese 28 de mayo, por eso te lo hago así medio como charlando un poco. Pero aquí estamos. A continuación, escuchamos el testimonio del piloto, del joven alférez Rubén Sassone, allá por 1982, piloto de avión Pucará, narrándonos sus recuerdos sobre la batalla final de Pradera del Ganso. Cuando ya el combate había terminado, los ingleses pedían la rendición, no había muchísimos muertos del lado del ejército, que era lo que nos daba la custodia a la base aérea. Nosotros también teníamos los nuestros, ¿no? Prácticamente no había munición, y terminó en un alto el fuego que era la rendición de la plaza del Darwin. Entonces, como había la orden de ir a dejar el armamento y demás, armamento que no se lo di, al menos el mío, que lo hubiera, le saqué algunas partes, la tiré al mar y quedate con mi pistola, pero nunca la vas a poder usar porque le faltaban piezas. ¿Pero qué hice? Teníamos dos cosas, hicimos los pilotos que habíamos quedado ahí, porque ya los Pucas estaban todos en Puerto Argentino, habíamos quedado 4 pilotos como de emergencia por si algún Pucará aterrizaba. Nos sacamos los escudos de los parches que le dicen, nos quedamos solamente con la insignia de grado, y hicimos una fogata y los prendimos fuego para que no se lo quedaran como trofeo, como recuerdo de guerra, como souvenir los ingleses, ¿no? La verdad, yo diría que hasta fue
cosa mística lo que hicimos, y muy, muy triste. Y lo otro que hice, la bandera que estaba donde estábamos nosotros, y una pistola que había quedado ahí de otro compañero que no la tenía con él en ese momento, yo envolví esa pistola con la bandera, saqué un panel, junto con un soldado, un panel del techo de una de las casas donde estábamos alojados, y lo até a una de las vigas, y le pusimos el panel. O sea que eso es una cosa que quisiera hacer, Marcelo, ir a esa casa, porque yo sé que está, he visto fotos de Google Earth que está, y ver si todavía está mi bandera y mi pistola. ¿Entendés? Eso me pega mucho a mí, me da mucho... Pero por otro lado no quiero que me sellen el pasaporte. Quiero ir como argentino a un lugar argentino. Pero por otro lado, creo que me emocionaría muchísimo estar. Las fuerzas argentinas, con la responsabilidad de conservar las posiciones, entabla combate directo con los regimientos británicos. Es allí que cae abatido el coronel Herbert Jones, jefe del regimiento de paracaidistas número 2, la baja de más alto rango, caído en manos de nuestros soldados. Oscar Ledesma, soldado clase 62, nos cuenta el momento. Malvinas, memoria viva. Cuando veo eso, le disparo. El inglés cae con sus pies mirándome y yo escucho que grita y se manotea el cinturón. Lo único que pienso es una granada para retirárselo a ellos. Entonces sí, levanto la mag, apunto, y cuando le hago la segunda descarga, veo que se queda quieto. Es decir, las bajas que ocasionó mi mag fueron muchas. Una de las cosas que queda en la historia y como parte quizás graciosa es que en un momento los ingleses atacan y tiran bombas de humo para avanzar sobre las posiciones, con tanta mala suerte que les cambia el viento y quedan todos regalados arriba de la colina. Mi asistente me mira y yo veo uno que tenía una radio. Entonces también le apunto y veo que cayó, pero en forma planchado, que cayó pesadamente. El subteniente Juan José Gómez Centurión, integrante del Regimiento de Infantería 25, nos aporta sus recuerdos de aquel combate en Pradera del Ganso. Yo era parte de la reserva del Regimiento 25 junto con el teniente Esteve. La otra sección estaba en San Carlos. La reserva de un elemento es el elemento que se va a usar en el peor momento para sacar las papas del fuego. Se paran la reserva y me dan la misión de ir a cuidar un puente al sur de la isla, sin comunicaciones, sin abastecimiento, sin ningún tipo de conectividad como para ni siquiera recibir refuerzos, nada, voy a ir solo, con mis 38 soldados. A las 11 de la noche empezamos a ver fuego de artillería y a las 2 de la mañana escuchamos ya que hablaban las ametralladoras. Cuando en la guerra hablan las ametralladoras, hay combate cercano. Y me dirigí al puesto de comando que estaba ubicado en Pradera del Ganso, donde estaba Andrés, a presentarme al jefe de la fuerza de tarea. Yo me enfrento con mi sección incompleta de 38 soldados en ese lugar con la avanzada de una compañía británica que son 250 soldados con todos sus apoyos. Que a esa altura del partido teníamos 8, 7, 9 kilos promedios menos, con los equipos destruidos, cargando todas nuestras cosas. Bueno, es un combate muy intenso, nosotros desde arriba, ellos desde abajo. Mis subtenientes se rinden. Y yo miro con el anteojo de campaña y veo del otro lado de la piedra dos tipos que levantan el casco como fusil. Digo, se rinden. Mira, 23 años, primer combate contra los británicos, y empiezo a bajar, bajo con el fusil, y como a 10 metros nos encontramos. Bueno, me dice, si me entregás el armamento de toda tu gente, salen todos vivos. Yo no tenía ni siquiera heridos todavía. Y yo llegué tan sorprendido en ese lugar, porque yo creía que él me iba a dar la rendición. Y lo único que tenía que decirle fue, en 2 minutos abro fuego. Me di vuelta y me fui. Y cuando yo voy terminando de llegar, me abren fuego desde el sector de Boca House, 2 ametralladoras y lo matan en la punta del Cabo Vieja. Me di vuelta, disparé y le disparé. Y ahí empieza. Tiro desde abajo, tiro de los costados, tiro desde Boca House. Tenés que empezar a seleccionar a quién atendés ahí y a quién evacuás. Ir a ver si había muertos o no había muertos. Nos quedamos 4 o 5 a cubrir el repliegue de todos nuestros camaradas. Y cuando ya no estamos terminando de replegar, lo hieren a Fernández.
Cuando llegamos al puesto comando, y dentro del puesto comando escuchaba por radio lo que transmitía el soldado Rodríguez, que transmitía a través de la radio del teniente Esteves, y relataba el combate y relataba la muerte del teniente Esteves. Contraataqué buscándolo al teniente Esteves, no llegué hacia el lugar donde estaba el teniente Esteves, tuve que replegarme antes y nunca llegué. La reunión entre británicos y argentinos se llevó a cabo a mitad de camino de sus respectivas líneas de combate. Por parte del Reino Unido estuvieron presentes el mayor Chris Keble, su oficial de enlace y su jefe de artillería. Despojados de sus armas, caminaron los tres hasta las barracas ubicadas al costado de la pista de aterrizaje de la Van Cóndor, y allí se detuvieron. La hora, 8:30 de la mañana de aquel 29 de mayo. Del lado argentino se encontraban el vicecomodoro Pedroso, el teniente coronel Italo Piaggi y personal de ambas fuerzas, Ejército y Fuerza Aérea. Lo primero que se hizo fue llegar a un acuerdo con respecto a los civiles y a continuación se pasó al tema de la capitulación, que por supuesto sería con todos los honores. Durante las conversaciones, el oficial británico hizo una aseveración que llenó de orgullo al oficial argentino. Le expreso mis más sinceras felicitaciones por la resistencia de sus hombres. Aproximadamente nos han causado 250 bajas, era lo que aseveraba el oficial inglés. A las 13 horas de aquel memorable 29 de mayo, día del ejército argentino, los 150 efectivos de la Fuerza Aérea y tropas del ejército formaron junto a las instalaciones de la base y rindieron sus armas, para acto seguido entonar el himno nacional argentino.